¿Naciste para sanar a otros? Estas son las señales que lo revelan antes de sumergirte en esta historia. Suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Desde niña, Clara sentía un peso en el pecho que no sabía explicar. No era tristeza ni miedo, ni siquiera algo suyo. Era como si pudiera absorber la angustia de quienes la rodeaban. Cuando su madre lloraba en silencio por las noches, Clara lo sabía, aunque nadie se lo dijera. Cuando su hermana mayor fingía sonreír, Clara sentía en sus entrañas que algo no estaba bien. Y cuando su padre llegaba del trabajo con la mirada baja, Clara podía ver detrás de sus ojos el cansancio del alma. Al principio pensó que todos sentían lo mismo, pero pronto se dio cuenta de que había algo en ella, algo diferente. No era solo que comprendía el dolor ajeno, lo sentía, lo vivía, lo cargaba en sus propios hombros como si fuera suyo. A los 12 años, una amiga del colegio confesó que sus padres estaban al borde del divorcio. Clara no supo qué decir, pero la abrazó, y en ese instante la niña rompió en llanto. No por tristeza, sino por alivio. No sé por qué, pero contigo me siento en paz, dijo la amiga. Esa fue la primera vez que Clara escuchó esas palabras. No sería la última. Pasaron los años, y aquella niña se convirtió en una mujer discreta, observadora, profundamente empática. Clara no era médica ni psicóloga, ni tenía estudios formales sobre el alma humana. Pero cuando alguien estaba al borde del abismo, la buscaban. Cuando una amiga perdía a un ser querido, llamaba a Clara. Cuando alguien se sentía perdido, bastaba con mirarla a los ojos para sentir consuelo. Era como si Dios hubiera puesto en ella un canal directo de su amor más puro. Pero Clara no se sentía especial. De hecho, muchas veces se sentía rota. Absorber tanto dolor ajeno la dejaba vacía, agotada, incluso enferma. Llegó a pensar que algo estaba mal en ella. ¿Por qué lloraba sin razón aparente? ¿Por qué le dolía el corazón cuando escuchaba una historia triste? ¿Por qué, incluso después de consolar a alguien, sentía que llevaba una carga que no sabía soltar? Un día, durante una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque con su cuaderno de oraciones, se sentó bajo un árbol y escribió: Señor, si esto viene de ti, dame fuerza, y si no, líbrame. No entiendo este dolor que no es mío. Fue entonces cuando un anciano se le acercó, con una sonrisa amable y ojos sabios. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Clara asintió. Estuvieron en silencio unos minutos. Luego, él la miró y dijo algo que marcaría el inicio de su despertar. ¿Sabes? Hay personas que nacen con el don de cargar las heridas del mundo para sanarlas con amor. No todos lo entienden y muchos lo sufren, pero son las almas más valientes. No estás enferma, hija. Estás llamada a sanar. Clara no respondió. Solo sintió como las lágrimas caían por sus mejillas, no de tristeza, sino de revelación. Aquella fue la primera señal clara. No fue un milagro visible ni una voz del cielo. Fue una frase sencilla, dicha en el momento preciso, que encendió una chispa en su interior. Desde ese día comenzó a preguntarse: ¿y si yo nací para sanar a otros? En los días siguientes empezó a mirar su historia con otros ojos. Los momentos de dolor, los vacíos, las noches de llanto, todo parecía tener un propósito. Como si Dios hubiera estado moldeándola, no para ser fuerte por sí misma, sino para ser refugio para los demás. Y así, poco a poco, su vocación comenzó a revelarse. Pero ¿cómo saber si uno realmente nació para sanar? ¿Cuáles son las señales? ¿Se puede aprender o se nace con ello? ¿Y qué papel juega Dios en todo esto? En los próximos capítulos, exploraremos cómo Clara descubrió su verdadera misión y cuáles son las señales espirituales, emocionales y bíblicas que revelan si tú también llevas dentro de ti el llamado a sanar. Porque tal vez esta historia también sea la tuya. Clara no dejó de pensar en las palabras de aquel anciano durante días. Estás llamada a sanar. Esa frase resonaba en su corazón como un eco suave pero constante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había un sentido en todo lo que había vivido. No eran casualidades. Su sensibilidad, su capacidad para entender a los demás, su forma de consolar, todo eso quizás era parte de un propósito más grande. Esa noche buscó en su Biblia algún pasaje que pudiera guiarla. Abrió el libro casi al azar y encontró las palabras del profeta Isaías. El Señor me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Isaías 61. Leyó y volvió a leer. Cada palabra parecía dirigida a ella.
¿Y si Dios realmente había puesto en su alma una misión? ¿Y si esa sensibilidad que tantas veces sintió como una debilidad era en realidad un don? Esa fue la segunda señal. Clara empezó a prestar atención a todo lo que la rodeaba con una nueva mirada. Y pronto notó otras señales que confirmaban su sospecha, señales que no provenían de voces celestiales ni de sueños proféticos, sino de la vida diaria, señales silenciosas pero poderosas, que muchas veces pasan desapercibidas. La primera de esas señales fue la capacidad de consolar, sin palabras. Clara notó que muchas veces cuando alguien se sentía mal no necesitaba decir nada. Solo su presencia era suficiente. Su mirada, su silencio, su abrazo. No necesitaba discursos. Las personas sentían alivio solo estando cerca de ella. La segunda señal fue su intuición ante el sufrimiento oculto. Podía sentir cuando alguien estaba fingiendo estar bien. Incluso cuando alguien sonreía, ella sentía que algo no estaba bien en el fondo. Era como si su alma se conectara con la del otro en un nivel más profundo. Una vecina, por ejemplo, que siempre se mostraba alegre y extrovertida, un día se cruzó con Clara en el ascensor. Sin pensarlo, Clara le preguntó: ¿estás bien? ¿De verdad? La mujer se quedó en silencio y luego rompió en llanto. Nadie más lo había notado. Solo Clara. Otra señal fue su tendencia a atraer a personas rotas, aquellos que sufrían, que estaban perdidos, que no encontraban consuelo. Sin saber por qué, se sentían atraídos hacia ella. Gente que apenas conocía le contaba sus vidas. Confesaban dolores que nunca habían contado a nadie. Y Clara los escuchaba. No los juzgaba, los comprendía. Esa compasión que brotaba de su corazón no era común. Venía de un lugar más alto, pero había algo más. Clara también tenía una profunda necesidad de sanar su propio dolor. Sentía que si no se comprendía a sí misma, si no se reconciliaba con sus heridas, no podría ayudar realmente a los demás. Así comenzó un proceso de sanación interior, de oración, de búsqueda personal. Empezó a entender que para ser instrumento de Dios, primero debía dejarse sanar por Él. En ese camino descubrió una verdad profunda. Dios no elige a los más fuertes, sino a los más dispuestos. No llama a los perfectos, sino a los que han sufrido y han aprendido a amar desde la herida. Una tarde, mientras ayudaba en una actividad comunitaria de la iglesia, una señora mayor se le acercó y le dijo: «Hija, tienes un don. Tu manera de escuchar sana más que 1000 palabras. No lo desperdicies». Fue la tercera vez que alguien lo decía. Ya no podía considerarlo una coincidencia. Clara comenzó a anotar en un cuaderno cada momento como ese, cada conversación que la dejaba pensando, cada persona que le decía que se sentía mejor después de hablar con ella, cada palabra que sentía que venía de Dios. Era como si una luz invisible empezara a iluminar su camino. No era una voz que gritaba, sino un susurro constante que decía: «Sigue, estás en el camino». Correcto, pero no todo era fácil. Sanar a otros también significaba exponerse al dolor. Clara comenzó a darse cuenta de que ser canal de consuelo y restauración implicaba muchas veces cargar con historias duras, con sufrimientos ajenos, con emociones intensas que no siempre sabía cómo manejar. ¿Cómo podía protegerse sin cerrarse? ¿Cómo podía ayudar sin perderse a sí misma en el proceso? Fue en ese momento cuando entendió que para sanar verdaderamente no bastaba con tener un corazón sensible. Era necesario tener también un corazón arraigado en Dios. Un corazón que antes de cargar con las heridas del mundo se dejara llenar del amor divino. Sin eso se quebraría, pero con eso podía ser una fuente inagotable de paz. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como Clara? ¿Has sentido ese llamado silencioso a sanar a otros, aunque no sepas cómo ni por qué? ¿Has sentido que las personas se abren contigo como si algo en ti les diera confianza? ¿Has llorado por dolores que no eran tuyos, pero que sentiste profundamente? Tal vez no sea una casualidad. Tal vez, como Clara, tú también naciste para sanar. Con el paso de los días, Clara comenzó a comprender que sanar no era simplemente consolar, ni tampoco era cuestión de dar buenos consejos o tener respuestas para todo. Sanar era acompañar. Era estar presente aún en silencio. Era cargar una parte del dolor del otro sin pretender ser el salvador, sino ser instrumento de aquel que realmente puede restaurar el alma: Dios. Esta comprensión la llevó a mirar su vida con una nueva perspectiva. Empezó a ver que cada etapa de sufrimiento que había vivido tenía una función: prepararla, sensibilizarla, abrirle el corazón.
porque quien no ha pasado por el dolor difícilmente puede comprender el de los demás. Sus heridas no eran obstáculos, sino puentes hacia el corazón ajeno, y en esa revelación se escondía una de las señales más profundas de quienes han nacido para sanar. El dolor personal se transforma en compasión. Clara también descubrió que las personas con este llamado sienten un peso especial en entornos cargados de tristeza, injusticia o soledad. No pueden mirar para otro lado cuando alguien sufre. Sienten una urgencia interna de hacer algo, de extender la mano, de escuchar. Incluso en situaciones donde otros se sienten incómodos o indiferentes, estas almas sienten el impulso natural de estar cerca, de ofrecer un gesto de humanidad. No lo hacen para ser reconocidas, ni esperan gratitud. Lo hacen porque no pueden no hacerlo. Otra señal reveladora era la profunda necesidad de buscar respuestas espirituales. Quienes han nacido para sanar a otros suelen ser personas que, en medio de sus crisis, se refugian en la fe. Aunque duden, aunque pasen por sequías espirituales, siempre regresan a Dios como fuente. Buscan en la oración, en las escrituras, en la meditación, no solo consuelo para sí mismas, sino dirección para ayudar a los demás. Saben, consciente o inconscientemente, que sin estar conectadas con lo divino no podrían sostenerse. Clara, en sus noches de reflexión, comprendió que su sensibilidad no era debilidad, sino una forma de percibir lo invisible. Captaba tensiones que otros no notaban. Sentía cargas en el ambiente. Podía intuir cuando algo no estaba bien, incluso sin palabras. Y esto, lejos de ser una carga, era una brújula. Le indicaba a quién acercarse, cómo orar, cuándo quedarse en silencio y cuándo ofrecer una palabra de esperanza. Quienes poseen este tipo de llamado también suelen vivir procesos de transformación interior muy profundos. En muchos casos, se sienten como si estuvieran siendo constantemente moldeados por algo más grande que ellos. La vida los empuja a soltar, a perdonar, a purificar su corazón una y otra vez. No pueden avanzar si no enfrentan sus sombras, si no limpian sus heridas. Es como si el alma misma entendiera que solo un corazón limpio puede ser canal de sanación real. No perfecta, pero auténtica. No desde la soberbia, sino desde la humildad de quien ha llorado mucho. Y aún así, elige amar. En este proceso, Clara descubrió también una señal que muchas veces pasa desapercibida: la capacidad de sostener el dolor sin desesperarse. Aunque duela, aunque conmueva, hay algo en estas personas que les permite mantenerse firmes, incluso ante el sufrimiento más desgarrador. No porque no les afecte, sino porque han aprendido a cargar la cruz con amor. Esa fortaleza no viene de ellas mismas, sino de una conexión profunda con Dios, que les da la gracia de resistir. Otra característica es la disposición al servicio. Sanar no siempre implica gestos extraordinarios. A veces se manifiesta en los pequeño. Preparar una comida para alguien enfermo, escuchar a una amiga durante horas, cuidar a un anciano, ofrecer compañía en el hospital. Quienes nacen con este llamado no necesitan títulos ni cargos para hacer el bien. Donde sea que estén, encuentran la manera de servir y lo hacen con una entrega silenciosa que conmueve. En medio de todo este descubrimiento, Clara entendió algo crucial. Sanar a otros no es una meta, es una consecuencia. Es el fruto de una vida entregada, de un corazón disponible, de una fe viva. No se trata de ser sanador, sino de ser presencia amorosa, de estar en el lugar correcto, en el momento indicado, con la actitud adecuada y dejar que Dios actúe a través de uno. Este proceso de revelación no sucede de un día para otro. Es gradual, a veces doloroso. Requiere desaprender muchas cosas y abrirse a lo nuevo. Pero quienes siguen este camino descubren una paz que el mundo no puede dar. Una certeza que no proviene de la lógica, sino del espíritu. Hay un propósito mayor detrás de cada lágrima, de cada abrazo, de cada palabra compartida. Y así, mientras Clara seguía caminando por la vida, comenzó a experimentar algo transformador. Ya no se sentía sola en su sensibilidad. Ya no veía su dolor como una maldición. Ahora entendía que había sido preparada para algo más grande. Y con cada gesto de amor, con cada alma tocada, con cada oración silenciosa por otro, esa misión se hacía más clara. Quienes nacen para sanar no siempre lo saben desde el principio. A veces caminan mucho antes de descubrirlo. Pero las señales están ahí, en su historia, en su corazón, en su manera de amar. Y cuando esas señales son reconocidas, comienza un viaje sagrado.
un viaje que no termina en uno mismo, sino que florece en los demás. El proceso de descubrir un llamado a sanar no siempre es fácil ni libre de confusión. Muchas personas como Clara pasan años sintiéndose fuera de lugar, como si fueran demasiado sensibles para un mundo tan frío o demasiado profundas para relaciones superficiales. Esta desconexión puede causarles momentos de soledad, de duda existencial y hasta de rechazo. Pero con el tiempo, esa diferencia se revela como un don y no como una condena. Quienes nacen para sanar a otros tienen algo en común. No soportan ver el sufrimiento humano sin hacer nada. Sus corazones se conmueven fácilmente ante la injusticia, la enfermedad, la pobreza, la tristeza. No porque sean débiles, sino porque su compasión es profunda. Se trata de una compasión que no se limita al sentimiento, sino que los impulsa a la acción. No pueden quedarse con los brazos cruzados cuando alguien cerca necesita consuelo, dirección o simplemente compañía. Esta urgencia por ayudar, sin embargo, a veces los lleva al agotamiento. En su deseo de sanar a otros, olvidan cuidarse a sí mismos. Se entregan tanto que terminan vacíos, drenados emocional y espiritualmente. Esta es una de las lecciones más difíciles para quienes llevan este llamado. Entender que no pueden dar lo que no tienen, que necesitan aprender a descansar, a poner límites sanos, a nutrir su relación con Dios para no perderse en el camino. Clara aprendió esta verdad a través de la experiencia. Durante una etapa de su vida sintió que todo el mundo venía a ella a buscar consuelo, consejo, guía. Al principio lo asumió con alegría, pero con el tiempo comenzó a notar una fatiga constante, una sensación de ahogo, como si su alma estuviera saturada de dolores ajenos. Empezó a orar, pero no con la misma profundidad. Se sentía desconectada de sí misma y del espíritu. Solo entonces entendió que ser canal de sanación no la eximía de sus propias necesidades emocionales y espirituales. Fue en ese periodo que comprendió otra señal importante del llamado a sanar, la necesidad de equilibrio. Sanar a otros no significa descuidarse. No es sinónimo de sacrificio desmedido. El verdadero sanador es aquel que también se deja sanar, que reconoce sus propias heridas, que se permite descansar en Dios. Porque solo quien ha aprendido a recibir puede dar sin agotarse. Además, Clara descubrió algo aún más profundo: el poder del silencio. En muchas ocasiones el alma herida no necesita explicaciones ni soluciones rápidas. Solo necesita presencia. Alguien que esté ahí, sin juzgar, sin apresurar, sin pretender entenderlo todo. Un silencio lleno de amor puede ser más sanador que 1000 palabras bien intencionadas. Esta es una característica esencial de quienes han nacido para sanar. Saben estar en silencio y ese silencio sostiene, abraza, consuela. Otro aspecto clave es la oración intercesora. Muchas personas que tienen este don sienten un impulso natural de orar por otros incluso sin que se lo pidan. Alguien les cuenta su dolor y su primer reflejo es levantar una oración en su corazón. A veces oran por desconocidos. A veces, incluso, despiertan en medio de la noche con una carga en el alma que solo se alivia al orar. No buscan reconocimiento por ello. Es una respuesta espontánea, nacida del amor. También está la capacidad de ver más allá de las apariencias. Quienes tienen este llamado no se quedan en la superficie. Intuyen lo que otros ocultan, perciben el lenguaje no verbal, entienden los silencios. Tienen una mirada que va más allá de lo físico, que toca lo espiritual. Y es precisamente esa mirada la que muchas veces abre la puerta a la sanación. Porque cuando alguien se siente verdaderamente visto, sin máscaras, sin juicios, empieza a sanar. A medida que Clara aceptaba estas señales como parte de su vida, algo empezó a cambiar en su interior. Ya no se preguntaba tanto por qué sentía lo que sentía, sino para qué. Su sufrimiento comenzaba a tener sentido. Su sensibilidad ya no era una carga, sino una misión. Su oración no era solo por ella misma, sino por todos aquellos que llegaban a su vida buscando refugio. Y aunque no tenía un título ni una posición reconocida, su vida comenzó a ser instrumento de consuelo, de luz, de esperanza. No por mérito propio, sino porque Dios obraba a través de su corazón disponible. Así, paso a paso, Clara fue descubriendo que sanar a otros no era un destino reservado a unos pocos escogidos. Era una posibilidad real para todos aquellos que permitieran que su dolor se transformara en amor. Para todos los que aún rotos eligen amar. Para todos los que, habiendo sido heridos, deciden no endurecerse, sino abrir su alma para que otros encuentren abrigo. Este es el misterio de quienes nacen para sanar.
Han sido moldeados por el fuego del sufrimiento, pero no para quedar quemados, sino para iluminar. Han atravesado la oscuridad no para vivir en ella, sino para guiar a otros hacia la luz. Y quizás tú, que estás escuchando esta historia, sientas que algo de todo esto también vive en ti. A lo largo de su proceso interior, Clara fue comprendiendo que el llamado a sanar no se limitaba a los momentos extraordinarios. No era cuestión de hacer milagros ni de cambiar vidas con grandes gestos. La verdadera sanación muchas veces se esconde en lo cotidiano, en una sonrisa sincera, en una mirada que transmite paz, en un gesto amable que rompe la rutina del sufrimiento. Así fue como empezó a valorar las pequeñas oportunidades que tenía cada día para ser instrumento de Dios. No necesitaba un púlpito, ni una plataforma, ni seguidores. Su vida, tal como era ya un terreno fértil para sembrar compasión. Entendió que las almas que nacen para sanar no siempre lo saben al principio, pero su sola presencia puede ser medicina para corazones heridos. En este nuevo despertar espiritual surgió otra señal inconfundible de quienes han sido llamados a este camino: la capacidad de atraer confianza incluso de extraños. Personas que apenas la conocían sentían la libertad de abrir su corazón con ella, como si algo en su energía, en su manera de escuchar, dijera sin palabras: aquí estás a salvo. Esta confianza natural no era manipuladora ni carismática, en el sentido superficial. Era un reflejo de su alma pacificada. Y ese tipo de confianza solo se genera en quienes han abrazado su vulnerabilidad. También descubrió que su sensibilidad tenía un propósito mayor. No era solo emocional, sino espiritual. Percibía cargas en el ambiente, cambios en la atmósfera emocional de los lugares, silencios pesados o momentos sagrados donde nadie más parecía notar nada. Esta percepción aguda no era una maldición como había creído de niña, sino una herramienta. Una forma de detectar las heridas invisibles y de actuar con sabiduría y compasión donde más se necesitaba. Otra característica profundamente presente en los que nacen para sanar es la humildad. Clara no se creía especial ni mejor que nadie. De hecho, muchas veces se sintió pequeña, inadecuada o rota. Pero esa conciencia de su fragilidad le dio una gracia silenciosa. Nunca se acercaba a los demás desde un lugar de superioridad, sino de igualdad. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero ofrecía algo más valioso: su presencia sincera, su disposición a caminar con otros aunque no tuviera un mapa. Y es que sanar no es resolver, no es imponer soluciones ni eliminar el dolor ajeno por completo. Es acompañar, es estar, es sostener la mano de quien camina por el valle de lágrimas y recordarle que no está solo. Es ofrecer consuelo sin promesas vacías, esperanza sin ilusiones, fe sin fanatismo. Es recordar que incluso en medio del quebranto hay belleza, hay propósito, hay redención. En este proceso, Clara también fue confrontada con su propia sombra. Entendió que para sanar verdaderamente a otros, debía continuar sanándose a sí misma. No bastaba con ser buena oyente o tener empatía. Había patrones, heridas, memorias que debía entregar a Dios una y otra vez. Porque la sanación no es un evento, sino un camino. Y quien guía a otros en ese camino necesita recorrerlo cada día, con honestidad, con valentía y con una entrega profunda al espíritu. Otro aspecto revelador fue darse cuenta de que muchas veces quienes tienen esta misión han sido heridos por quienes más amaban. No es raro que personas llamadas a sanar hayan experimentado traiciones, rechazos, abandonos o desamores profundos. Y no es porque sean malditos, sino porque ese dolor los forma, los purifica, les enseña a amar sin condiciones, a perdonar lo imperdonable, a confiar nuevamente aun cuando todo parezca perdido. Ese proceso de transformación interna es lo que convierte a una persona herida en sanadora, no por sus fuerzas, sino por la obra de Dios en su corazón. Es el dolor redimido el que se vuelve medicina. Es la lágrima aceptada la que se transforma en consuelo para otros. Y es el corazón que ha sido tocado por la misericordia divina el que se convierte en un oasis en medio del desierto para tantas almas sedientas. Quienes han nacido para sanar, muchas veces no entienden su don hasta que otros se lo revelan. No se ven como luz hasta que alguien se lo dice. No saben el impacto que tienen hasta que un corazón restaurado se lo agradece. Por eso, una señal silenciosa pero poderosa es que su impacto va más allá de lo que imaginan. Sus gestos, aunque parezcan simples, dejan huellas profundas. Clara, al mirar hacia atrás, comenzó a ver que había sido canal de sanación mucho antes de entenderlo. Recordó situaciones en las que su consuelo cambió una decisión, en las que su abrazo detuvo una crisis, en las que su silencio evitó una herida mayor. Y eso la llenó de humildad, pero también de gratitud, porque comprendió que, aún sin saberlo,
había estado caminando en su propósito. Y así es como ocurre con muchos. No reciben una señal del cielo, ni una voz audible, pero la vida, poco a poco, les va mostrando que su existencia no es casual, que su historia, por difícil que sea, tiene valor, que su sensibilidad, tan criticada por otros, es un tesoro, y que su dolor, sanado en Dios, puede ser bálsamo para otros. A medida que Clara avanzaba en su camino de sanación y servicio, también comprendió que otro elemento esencial para quienes nacen para sanar es la paciencia. Sanar a otros no es un proceso rápido ni lineal. El alma humana es compleja, frágil y a menudo resistente al cambio. La sanación verdadera puede tomar tiempo, a veces años, y requiere de una entrega constante sin esperar resultados inmediatos ni reconocimientos visibles. Esta paciencia, sin embargo, no es resignación ni pasividad. Es una fuerza activa, una esperanza firme que se sostiene en la fe. Es la capacidad de esperar en Dios, de confiar en que el proceso tiene un propósito más grande, aunque no se vea, en el momento. Clara aprendió a no desesperarse cuando sus esfuerzos parecían no dar frutos. Descubrió que muchas veces, solo con estar, con sostener la presencia, ya estaba sembrando semillas que florecerían en el tiempo perfecto. Además, para quienes tienen este llamado, el perdón es un pilar fundamental. No es fácil perdonar, especialmente cuando el dolor ha sido profundo y las heridas parecen irreparables. Pero el perdón libera, sana y abre el camino para el amor verdadero. Clara comprendió que no podía sanar plenamente a otros si ella misma estaba atrapada en resentimientos o amarguras. Por eso, en su proceso, la entrega del perdón se volvió una práctica diaria, un acto de fe y libertad. También descubrió que sanar a otros es un acto de humildad radical. No se trata de imponerse ni de querer controlar las vidas ajenas. Sanar es acompañar con respeto, reconociendo la libertad y el ritmo de cada persona. No se puede forzar la sanación ni pretender arreglar al otro. Solo se puede ofrecer amor sincero, presencia constante y oración ferviente. Otra señal que Clara identificó en sí misma y en otros llamados a sanar es la capacidad de reconocer los propios límites. Esto es fundamental para no caer en la trampa del agotamiento o la frustración. Saber cuándo decir no, cuándo apartarse para recargar el alma y cuándo pedir ayuda es parte del camino. No es signo de debilidad, sino de sabiduría, porque solo desde un corazón cuidado y fortalecido se puede realmente ser canal de sanación para otros. Asimismo, la alegría profunda y silenciosa es otra manifestación de quienes tienen este don. Aunque la vida los desafíe y el dolor los visite, mantienen una luz interior que no se apaga. Esta alegría no es superficial ni efímera, sino una paz que nace del espíritu, una certeza de que Dios está presente en cada paso, en cada lágrima y en cada sonrisa. Por último, Clara comprendió que el llamado a sanar es un llamado a la eternidad, porque sanar a otros es, en esencia, compartir el amor de Dios, que es eterno y transformador. Cada acto de amor, cada gesto de compasión es una semilla que trasciende el tiempo y el espacio. Es un testimonio vivo del reino de Dios en la tierra. Así, Clara decidió vivir su vida con esta convicción, que su sensibilidad, sus heridas, sus oraciones y sus actos de amor no eran en vano, que había sido creada con un propósito divino para ser luz en la oscuridad, refugio en la tormenta y esperanza en la desesperación. Y quizás tú que estás escuchando estas palabras sientas en tu corazón un llamado similar. Quizás reconozcas esas señales que hemos compartido y te des cuenta de que también has sido elegido para ser sanador. No temas. Permite que Dios te guíe en este camino. Confía en que tus heridas pueden transformarse en medicina, que tu sensibilidad puede ser fortaleza y que tu vida puede ser un testimonio vivo del amor que sana. En el recorrido de la vida, quienes han nacido para sanar descubren que su misión no es solo un llamado externo, sino una transformación interior profunda y continua. No basta con ayudar a otros a superar sus heridas. Es necesario también vivir una sanación propia que se renueva día a día, porque el camino del sanador es también un camino de humildad, aceptación y crecimiento espiritual. Clara entendió que sanar no es un estado sino un proceso, que la sanación verdadera implica abrirse a la gracia de Dios para permitir que Él obre en lo más profundo del alma. Es reconocer que aunque seamos instrumentos, no somos el poder último, que la verdadera fuerza viene de la entrega total y confiada al Espíritu Santo. En ese sentido, vivir con un corazón sanador significa estar dispuesto a ser vulnerable, a mostrar las propias heridas sin miedo y a confiar en que Dios puede convertirlas en testimonios de esperanza.
Es aprender a amar sin condiciones, a perdonar sin reservas, a acompañar sin juzgar. Además, la vida de un sanador se caracteriza por un amor constante y paciente que se extiende más allá de las circunstancias difíciles. No es un amor idealizado o romántico, sino un amor que se sostiene en la fe, que perdura en la adversidad y que se manifiesta en la presencia diaria, en los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Clara descubrió también que, aunque su labor puede parecer silenciosa e invisible, tiene un impacto eterno. Cada gesto de amor, cada oración, cada abrazo dado con sinceridad es un reflejo del amor divino que toca vidas y cambia destinos. Esta conciencia la llenó de paz y gratitud, pues comprendió que no estaba sola en su misión, que Dios caminaba con ella y a través de ella. Para quienes sienten este llamado, la invitación es a no desanimarse ante las dificultades ni a buscar reconocimiento humano. La recompensa verdadera está en saber que se es canal del amor de Dios, en vivir con el corazón abierto y en permitir que la luz de Cristo brille en cada acción por pequeña que parezca. Por eso, si hoy sientes en tu interior esas señales, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, la urgencia por ayudar, la capacidad de acompañar en silencio, la fuerza para perdonar, la humildad para aceptar tus propias heridas, no dudes de que has sido llamado para una misión especial. No te dejes vencer por el cansancio o la duda. Confía en que aunque a veces el camino sea difícil, el Señor te sostiene. Que tu vida, con todas sus imperfecciones, es un testimonio vivo del poder sanador del amor divino. Finalmente, recuerda que sanar a otros no significa hacerlo solo. La verdadera sanación se sostiene en la comunión con Dios y con una comunidad que nos sostiene y fortalece. Permítete recibir ayuda, compartir tus cargas y crecer junto a otros en este camino sagrado. Que tu corazón sanador sea luz en medio de la oscuridad, refugio para los heridos y esperanza para los que han perdido el camino. Porque has sido creado para sanar, para amar y para transformar. Y en esa misión encontrarás la plenitud de tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.